De pie en la cocina de una pequeña panadería en Boston, Elizabeth Brown aplicaba con cuidado el betún de mantequilla. La luz de la mañana se filtraba suavemente por la ventana, iluminando su trabajo de los últimos 5 años. Elizabeth se había estado labrando un nombre como una pastelera local respetada. Su especialidad eran los pasteles de boda, y, curiosamente, el que estaba terminando hoy era para la suya propia. Siempre había sido una mujer meticulosa y responsable. Como hija mayor, trabajó con empeño para cumplir con las expectativas de sus padres, Martha y George. Fue presidenta del consejo estudiantil en la preparatoria y se graduó como la mejor de su generación en la escuela de gastronomía. Sus padres estaban orgullosos de ella. Su celular sonó y en la pantalla apareció el nombre de Michael. Elizabeth contestó con una sonrisa. ¿Cómo va el pastel?, preguntó él con su calidez habitual. Perfecto, respondió ella. Estoy segura de que te encantará. Michael Johnson era el chef principal de un restaurante muy popular. Se conocieron hace 2 años cuando él fue juez en una competencia de cocina. Era un hombre honesto y confiable. Su relación comenzó con una pasión compartida y, con el tiempo, se volvió más profunda. La naturaleza gentil y el corazón considerado de Michael encajaban perfectamente con el carácter firme de Elizabeth. Cuando él le propuso matrimonio hace 1 año, no dudó en decir que sí. Después de colgar, Elizabeth suspiró profundamente. Faltaban 3 días para la boda, pero ahora que su relación con su familia se había derrumbado, su corazón estaba lleno de emociones encontradas. Su mente evocó el rostro de su hermana, Victoria. Victoria siempre había recibido un trato especial por parte de sus padres. Desde niña, su belleza y carisma natural la hacían destacar. Sabía atraer la atención, pero también tenía un lado caprichoso y egocéntrico. Desde pequeña, se esperaba que Elizabeth cuidara de ella, la ayudaba con la tarea, mediaba cuando tenía problemas con sus amigos y, a veces, hasta encubría sus mentiras. En lugar de reprender a Victoria, sus padres la consentían, diciendo que aún era joven. Viéndolo en retrospectiva, tal vez ahí comenzó la fractura familiar. Siempre se esperaba que Elizabeth fuera la niña buena, mientras que a Victoria se le perdonaba todo, pero Elizabeth nunca se quejó de esa injusticia. Reprimió sus sentimientos para no alterar la paz familiar. Conocer a Michael marcó un antes y un después en su vida. Él la valoraba y respetaba. Su familia también la recibió con los brazos abiertos, haciéndole ver por primera vez lo que significaba una familia de verdad. Los preparativos de la boda iban viento en popa, el lugar estaba reservado, las invitaciones enviadas y el vestido elegido. Sin embargo, quedaba una gran decisión por tomar: ¿invitar o no a Victoria? A medida que su relación con Michael se fortalecía, Elizabeth se había ido distanciando de su familia. Tal vez, sin darse cuenta, lo había hecho como un mecanismo de defensa para protegerse. Conociendo el comportamiento de Victoria, temía lo que pudiera pasar. Elizabeth no podía creer que Victoria realmente se alegrara por ella, y su intuición no la engañó. Tras anunciar su compromiso, aunque Victoria la felicitó con una sonrisa, en sus ojos ardían llamas de celos. Elizabeth intentó ignorarlo, pero los acontecimientos tomaron un rumbo que jamás habría imaginado. Una noche lluviosa, Victoria apareció en su departamento con una confesión que cambiaría su vida para siempre. A partir de ese día, Elizabeth tomó la dolorosa decisión de no invitar a su hermana a la boda, y como consecuencia de esa decisión, terminó separada de toda su familia. Sus padres, Martha y George, la condenaron sin siquiera escuchar sus razones. Declararon que ya no era parte de la familia e incluso convencieron a los demás parientes de boicotear la boda. Su intención era aislarla por completo. Cuando terminó el pastel, lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth. Pasado mañana, en su boda, los asientos destinados a su familia estarían vacíos, pero no se arrepentía. Estaba lista para empezar una nueva vida junto a Michael, rodeada de su nueva familia y de verdaderos amigos. 6 meses atrás, todavía envuelta en la felicidad de haber aceptado la propuesta de Michael, Elizabeth había visitado la casa donde creció para compartir la gran noticia. Sus padres lloraron de alegría y organizaron una cena para darle la bienvenida a Michael a la familia, pero Victoria estuvo ausente. Solo envió un mensaje diciendo que llegaría tarde porque tenía una fiesta con amigos. En ese momento, Elizabeth no le dio importancia. La semana siguiente, se encontró con Victoria en un café. Quería contarle en persona sobre su compromiso y pedirle que fuera su dama de honor. Mientras esperaba con su café, Victoria llegó 20 minutos tarde. «Felicidades», dijo Victoria con una sonrisa burlona. «Alguien por fin te escogió». Elizabeth ignoró su tono sarcástico y comenzó a hablar sobre los planes de la boda. Sin embargo, la actitud de Victoria cambió poco a poco. En su rostro no había felicidad.
sino algo más, una satisfacción maliciosa. Michael es increíble, ¿no?, comentó Victoria mientras revolvía su café. Sus ojos, sus labios. Sus labios son especialmente maravillosos en la cama. Las manos de Elizabeth comenzaron a temblar. ¿Qué estás diciendo? Ay, ¿no lo sabías? Victoria fingió sorpresa. El mes pasado pasé una noche con Michael. Nos vimos para hablar de algo sobre ti, pero después de unas copas. Bueno, tú puedes imaginarte el resto. Elizabeth sintió como su mundo se derrumbaba. Eso es mentira. Habitación 1422 del Hotel Hilton, respondió Victoria con calma. Si no me crees, compruébalo tú misma. Extendió su celular y le mostró una foto de una mano sosteniendo la llave de una habitación de hotel. Elizabeth salió corriendo y marcó el número de Michael. Su voz temblaba. Tenemos que hablar, ahora mismo. Una hora después, Michael estaba sentado en el departamento de Elizabeth, pálido. Dime la verdad, dijo Elizabeth, esforzándose por mantener la compostura. Michael respiró hondo y se cubrió el rostro con las manos. Ese día, Victoria me contactó. Dijo que quería planear una sorpresa para tu cumpleaños. Estábamos tomando algo y platicando sobre eso, pero lo siguiente que recuerdo es despertar en una habitación de hotel con un dolor de cabeza horrible. Elizabeth sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Qué pasó? Su voz temblaba. Michael cerró los ojos con angustia. Honestamente, apenas recuerdo algo. Tal vez pasó, pero por favor, créeme, si hubiera estado consciente, nunca habría hecho algo así. Te amo. Solo a ti. Elizabeth miró en silencio por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, reflejando la tormenta en su interior. ¿Podemos revisar las cámaras de seguridad del hotel?, preguntó de pronto Michael. Unos días después, con la cooperación del gerente de seguridad, Elizabeth revisó las grabaciones de vigilancia. Lo que vio le revolvió el estómago. Victoria prácticamente arrastraba a un Michael completamente intoxicado hasta la habitación. Una investigación más profunda reveló que era muy probable que alguien hubiera puesto algo en su bebida. Un diagnóstico médico confirmó su pérdida de memoria de esa noche. Tras reunir todas las pruebas, Elizabeth tomó una decisión: confiaría en Michael. Él había sido una víctima. Sin embargo, la traición de Victoria dejó una herida profunda en su corazón. El día de la fiesta de compromiso, Elizabeth llamó a Victoria a una habitación aparte. No vengas a la boda, dijo en voz baja, pero con firmeza. No vuelvas a ser parte de mi vida. Victoria se quedó helada. Su rostro perdió todo color. ¿Estás bromeando? Somos familia. La familia no traiciona. Esa noche, cuando Elizabeth llegó a casa, la esperaban llamadas furiosas de sus padres. Victoria ya se había quejado con ellos, asegurando que Elizabeth la estaba excluyendo de la boda por una simple discusión. ¿Qué clase de hija horrible deja fuera a su hermana por algo tan trivial?, gritó Marta, su voz temblando de ira. Hay circunstancias, trató de explicarse Elizabeth. No hay excusas, interrumpió George con frialdad. Ya no eres parte de esta familia. La llamada terminó abruptamente. Elizabeth se quedó allí, sintiendo como la soledad la envolvía. Sus padres ni siquiera intentaron averiguar la verdad antes de rechazarla por completo. Al día siguiente, enviaron correos a toda la familia pidiendo que nadie asistiera a la boda, argumentando que Elizabeth solo pensaba en sí misma. Le dolió, pero no se arrepentía. Estaba lista para comenzar una nueva vida junto a Michael, con su nueva familia y amigos verdaderos. La mañana de su boda, Elizabeth despertó en una tranquila habitación de hotel. La luz del sol entraba suavemente, iluminando el espacio con calidez. En la habitación de al lado, su dama de honor, Carol, una amiga de la universidad, ya estaba en plena organización con el estilista. Elizabeth se sentó en la cama y respiró hondo. Había soñado con este día desde hace mucho tiempo, pero ahora tenía emociones encontradas. Se suponía que una boda era el día más feliz de su vida, pero una boda sin su familia no era lo que había imaginado. ¿Estás bien?, preguntó Carol con preocupación al entrar en la habitación. Elizabeth intentó sonreír, pero en ese momento las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Carol no dijo nada, solo la abrazó con fuerza. Una boda sin mi familia, sollozó Elizabeth. No era así como debía ser. Nos tienes a nosotros, respondió Carol con dulzura. Michael, su familia y tus verdaderos amigos. Los lazos de sangre no son el único tipo de familia. Las personas unidas por el corazón son tu verdadera familia. Elizabeth asintió lentamente. Carol tenía razón. 2 horas después, vestida con su vestido de novia,
Se dirigió al lugar de la boda. Era un hermoso jardín dentro de una antigua mansión restaurada, en las afueras de Boston. El sol de mayo brillaba sobre el jardín, donde flores de todos los colores florecían con esplendor. Las sillas estaban dispuestas cuidadosamente, con una alfombra blanca que se extendía a lo largo del pasillo central. Desde la ventana de la sala de preparación, Elizabeth observó cómo los invitados iban llegando uno tras otro. Estaban los padres de Michael, sus 3 hermanos y sus familias, parientes y amigos. Sin embargo, los asientos reservados para su propia familia permanecían vacíos. Alguien llamó a la puerta y el padre de Michael, Charles, entró con una cálida sonrisa. ¿Lista?, preguntó con suavidad. Michael les había explicado la situación a sus padres y, sin dudarlo, ellos decidieron apoyarla. Charles incluso se ofreció a acompañarla al altar. Sí, estoy lista, respondió Elizabeth, conteniendo las lágrimas. Charles tomó su mano y sonrió con ternura. Desde hoy, eres parte de nuestra familia, no importa lo que pase, siempre estaremos de tu lado. Sus palabras llenaron de calidez el corazón de Elizabeth. La música comenzó a sonar y la ceremonia dio inicio. Tomada del brazo de Charles, Elizabeth comenzó a caminar por el pasillo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de felicidad. Estaba comenzando una nueva vida, rodeada de personas que realmente la amaban. Michael la esperaba en el altar. Sus ojos brillaban con amor y determinación. Intercambiaron votos y anillos, y cuando el ministro anunció, los declaró marido y mujer. Un fuerte aplauso estalló entre los invitados. La recepción estuvo llena de sonrisas, música y comida deliciosa. Elizabeth y Michael compartieron su primer baile como esposos y cortaron el pastel, rodeados de amor y bendiciones. Pero de vez en cuando, Elizabeth dirigía la mirada hacia la entrada. En el fondo, guardaba la pequeña esperanza de que sus padres cambiaran de opinión y aparecieran. Sin embargo, esa esperanza nunca se cumplió. A medida que la noche avanzaba y la celebración llegaba a su fin, Michael tomó la mano de Elizabeth y la llevó a un lugar tranquilo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mirándola a los ojos. Elizabeth negó con la cabeza. Nunca me he arrepentido de elegirte. Se abrazaron y compartieron un largo beso bajo el cielo estrellado. Este era su nuevo comienzo. 3 días después de la boda, Elizabeth y Michael regresaron de su luna de miel y estaban comenzando a instalarse en su nuevo hogar cuando, de repente, el intercomunicador sonó. En la pantalla del monitor apareció una imagen. Bajo la lluvia, 3 rostros empapados aparecieron en la pantalla del intercomunicador, sus padres, Martha y George, y su hermana, Victoria. Sus expresiones reflejaban angustia, como si estuvieran en pánico. ¿Qué está pasando?, frunció el ceño Michael. Elizabeth contuvo el aliento. Es mi familia. Dudó por un momento antes de abrir la puerta. Ahí estaban, parados en la entrada, pero completamente distintos a como los recordaba. Se veían demacrados y agotados. Los ojos de Martha estaban hinchados y rojos, como si hubiera llorado sin parar. Los hombros de George caídos, como si cargara un peso insoportable. Y Victoria. Victoria tenía una expresión de miedo en su rostro. ¿Podemos pasar?, preguntó Martha con la voz temblorosa. Sin decir palabra, Elizabeth los invitó a entrar y los condujo a la sala. El silencio era denso, casi sofocante, hasta que George finalmente habló. Recibimos una llamada de los Clarks. Elizabeth frunció el ceño. Los Clarks, la familia del tío por parte de papá, ¿qué dijeron? George respiró hondo antes de continuar. Les pedimos que no asistieran a tu boda, que nos pertenecías, y... hizo una pausa antes de clavar su mirada en Victoria. También nos hablaron sobre Michael y Victoria. Elizabeth sintió un nudo en el estómago. ¿De qué hablas? Martha fue quien contestó esta vez. Ian nos contactó antes de la boda para asegurarse de que Michael te estaba diciendo la verdad. Elizabeth se quedó helada. ¿Ian? Ian, el hijo de los Clarks, su primo lejano, hacía años que no lo veía. Sí, asintió Martha. Se reunió con Michael y escuchó su versión. Nos contó todo sobre las acciones de Victoria y la razón por la que no la invitaste a la boda. Elizabeth sintió que le faltaba el aire. No puedo creerlo. Ian lo reveló todo en el consejo familiar, continuó Martha con la voz temblorosa. Ahora todos los parientes saben la verdad. George apretó los puños y bajó la cabeza. Nos están condenando. Nos dicen que debimos protegerte, pero te abandonamos sin siquiera preguntarte qué había pasado. Victoria se estremeció y, con la voz quebrada, habló por primera vez. Mamá, papá.
Ustedes no sabían la verdad, pero yo sí, admitió. Todo esto es mi culpa. Su voz tembló y la habitación quedó sumida en un pesado silencio. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. George suspiró con cansancio. La reputación de la familia se está desmoronando. Algunos parientes han dicho que nunca más quieren escuchar el apellido Brown. Nuestra posición social también se ha visto afectada, agregó Marta con un hilo de voz. Pero lo peor de todo, lo que más nos duele, es que perdimos a nuestra hija. No pudimos estar en tu boda. Las lágrimas brillaron en sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, George mostró una emoción genuina. Elizabeth permaneció en su lugar, inmóvil. Una tormenta de emociones se desataba en su interior, ira, tristeza, pero también un extraño alivio. Buscó la mirada de Michael. Él asintió en silencio, dejándole claro que respetaría cualquier decisión que tomara. Elizabeth respiró hondo y, con voz serena, dijo: «Voy a preparar té». Esto iba a ser una conversación larga. El aroma de bergamota flotaba en el aire cuando colocó las humeantes tazas de té sobre la mesa. Tomó su taza y dio un sorbo lento, sin apartar la mirada de sus padres y su hermana, que la observaban con ansiedad. Michael se había excusado para ir a la cocina, dándoles el espacio que necesitaban. George fue el primero en romper el silencio. «Antes que nada, quiero pedirte disculpas». Su voz era ronca, llena de arrepentimiento. «No solo como tu padre, sino como persona. Debimos haberte escuchado desde el principio». Marta asintió con lágrimas en los ojos y miró a Elizabeth con profunda tristeza. «Tu padre tiene razón. Nos equivocamos», susurró Marta. «Te juzgamos sin escuchar tu versión y te lastimamos». «Lo siento mucho». Elizabeth observó en silencio a sus padres. Sus disculpas parecían sinceras, pero años de decepción y el dolor reciente no desaparecerían tan fácilmente. «¿Por qué le creyeron a Victoria sin cuestionarla?», preguntó en voz baja. «Siempre han estado de su lado». «¿De verdad pensaron que excluiría a mi propia hermana de mi boda sin razón?». Marta y George se quedaron sin palabras. Se miraron el uno al otro, sin saber qué responder. Años de una dinámica familiar desigual se resumían en ese momento. «Siempre fuiste tan responsable», susurró Marta. «Victoria era más emocional y vulnerable. En nuestro intento de protegerla, no nos dimos cuenta de que te estábamos lastimando». Elizabeth dejó escapar una risa amarga. No solo no se dieron cuenta, su tono era tranquilo, pero la ira acechaba bajo la superficie. Simplemente no les importó. Siempre asumieron que yo sería la niña buena, la que nunca se quejaba, la que aceptaba todo sin decir una palabra. Un tenso silencio llenó la habitación. Era una verdad innegable. «¿Saben qué?», continuó Elizabeth. «Según lo que Michael me contó, Victoria lo llamó deliberadamente, lo emborrachó y lo llevó a un hotel. El diagnóstico médico confirma que él sufrió una pérdida de memoria. Michael me aseguró que no pasó nada, pero...». Dirigió su mirada a Victoria, quien bajó la cabeza y comenzó a temblar. «Di la verdad», le ordenó Elizabeth con firmeza. «Es hora de acabar con todas las mentiras». Victoria alzó lentamente el rostro. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas y la confianza que solía caracterizarla había desaparecido. «Realmente intenté seducirlo», confesó con la voz quebrada, «pero él se negó. No importó cuántas veces lo intenté, simplemente se negó a traicionarte. Así que, usé drogas». George inhaló bruscamente y Marta se cubrió la boca con una mano, horrorizada. «Pero...». Victoria continuó con dificultad, incluso después de que perdió el conocimiento. «No pasó nada. No pude hacerle algo así. En cambio, mentí para lastimarte». Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Por qué?», susurró con la voz temblorosa. Victoria bajó la mirada. Por primera vez en su vida, parecía dispuesta a decir la verdad. «Te tenía celos», admitió. «Siempre fuiste perfecta, responsable. Mamá y papá me malcriaron, pero a ti te respetaban. Yo recibía atención, pero tú te ganaste su respeto. Y cuando un hombre maravilloso como Michael te eligió, su voz se quebró. Traté de arruinar tu felicidad porque era algo que yo nunca tendría». Se cubrió el rostro con las manos y sollozó. «Lo siento. Lo siento muchísimo». El silencio volvió a envolver la habitación. Elizabeth apartó la vista de su hermana y se volvió hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía golpeando suavemente el cristal. «Hija», dijo George con voz baja, «¿podrás perdonarnos?». Elizabeth los miró lentamente. En sus ojos vio arrepentimiento, pero también amor. Años de injusticia y dolor no desaparecerían en un instante.
pero en su corazón comenzaba a florecer otro sentimiento, comprensión, y, quizás, un poco de compasión. Respiró hondo antes de responder. Perdonar y olvidar son dos cosas diferentes, dijo con calma. Puedo darles mi perdón, pero la confianza se gana con el tiempo. Nuestra relación necesitará tiempo para sanar. Marta y George asintieron con tristeza. Sabían que no podían pedir más. Elizabeth desvió la mirada hacia Victoria, su hermana. Victoria parecía más pequeña y frágil que nunca. En cuanto a ti, la voz de Elizabeth se tornó fría. Es más complicado. Tomó aire antes de continuar. No me dolió que intentara seducir a Michael. Si no confiara en él, jamás me habría casado con él. Me dolió porque intentaste lastimarme a propósito, porque trataste de destruir mi felicidad. Victoria asintió en silencio. No había nada que pudiera decir para justificarlo. No sé si nuestra relación pueda volver a ser como antes. Elizabeth prosiguió, pero si de verdad estás intentando cambiar, tal vez valga la pena intentarlo, al menos. En ese momento, Michael regresó a la habitación en silencio. Se acercó a Elizabeth y le puso una mano en el hombro. ¿Tienen hambre?, preguntó suavemente. La cena está lista. Elizabeth le sonrió. ¿Cuánta fuerza le daba su apoyo? ¿Les gustaría cenar con nosotros? Michael invitó a Marta, George y Victoria. Hubo un momento de vacilación hasta que Marta respondió con voz suave. Si no estamos interrumpiendo su espacio como familia. Michael sonrió con amabilidad. La sanación empieza en la mesa. Se trasladaron al comedor. Al principio, la conversación fue incómoda, pero poco a poco se fue volviendo más natural. Sus padres hicieron un esfuerzo por conocer mejor a Michael y él, sin reservas, dejó en claro cuánto amaba a Elizabeth. Victoria habló poco, observando el ambiente con discreción. Cuando llegó la hora del postre, Elizabeth tomó la mano de Michael y respiró hondo. En realidad, tengo algo que decirles. Todos la miraron con atención. ¿Qué pasa?, preguntó Marta con ansiedad. Elizabeth esbozó una pequeña sonrisa y dijo en voz baja. Pronto seremos 3. Hubo un silencio cargado de expectativa. Estamos esperando un bebé. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta, mientras que George, visiblemente conmovido, se quedó sin palabras. Incluso Victoria mostró una pequeña sonrisa. Felicidades, susurró Marta desde lo más profundo de su corazón. Gracias, respondió Elizabeth, con una nota de esperanza en la voz. Afuera, la lluvia había cesado y el sol del atardecer se filtraba entre las nubes. Parecía un símbolo de un nuevo comienzo. Elizabeth miró a su familia. Su relación nunca sería la misma que antes. Las heridas sanarían con el tiempo, pero las cicatrices permanecerían. Aún así, esta noche habían dado un pequeño paso adelante. Un año después, en un tranquilo vecindario a las afueras de Boston, el jardín de la casa de Elizabeth y Michael estaba lleno de flores de colores. Desde la ventana de la sala, se podía ver una manta color crema extendida sobre el césped. Elizabeth estaba sentada ahí, jugando con su hija de 3 meses, Emma. «Estás sonriendo, mi angelito», susurró, besando suavemente la mejilla sonrosada de la bebé. Emma la miró con una sonrisa inocente. Sus ojitos azules eran idénticos a los de Michael, pero sus facciones eran suaves, como las de Elizabeth. De pronto, sonó el timbre. Elizabeth recogió a Emma y se dirigió a la puerta. Al abrir, encontró a sus padres, Marta y George, parados en la entrada. Marta llevaba en brazos un enorme peluche y una colcha hecha a mano. Elizabeth sonrió mientras los invitaba a pasar. Durante el último año, su relación con sus padres se había ido reconstruyendo poco a poco. No había sido fácil. La dinámica familiar, desequilibrada por tantos años, no podía cambiar de la noche a la mañana, pero sus padres realmente estaban haciendo un esfuerzo por enmendar las cosas. Visitaban con frecuencia a Elizabeth y Michael, incluso asistían a terapia familiar, y, sobre todo, con el nacimiento de Emma, habían experimentado un cambio verdadero. «Mi preciosa nieta», susurró Marta, acunando a Emma en sus brazos y meciéndola suavemente, el tesoro de su abuela. George colocó una mano en el hombro de Elizabeth. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», papá, respondió ella con una sonrisa. «Mis nuevas creaciones de repostería están teniendo mucho éxito, y Michael está ocupado con su nuevo menú». Salieron al jardín y charlaron mientras tomaban café, rodeados por el verde del pasto y las flores de colores. Ya no había la tensión de antes. En su lugar, flotaba una paz cómoda entre ellos. No era perfecto, pero era un avance real hacia la reconciliación. Sobre Victoria. Marta vaciló antes de hablar.
Empezó un nuevo trabajo en Chicago. Elizabeth asintió en silencio. Su relación con Victoria era aún más complicada que con sus padres. Meses atrás, su hermana finalmente se había ido de Boston y se había mudado a Chicago para comenzar de nuevo. Probablemente, la distancia era lo mejor tanto para ella como para el resto de la familia. Parece que está yendo a terapia, continuó Marta. Está intentando enfrentarse a sí misma. Elizabeth no respondió, pero en su interior, rogó por su hermana. La ira que alguna vez sintió se había ido suavizando con el tiempo, pero la confianza tardaría mucho más en recuperarse. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Elizabeth y Michael se sentaron en el porche, contemplando el cielo al anochecer. Estoy pensando, dijo en voz baja, hace un año, justo después de la boda, sentí que todo se había derrumbado. Michael tomó su mano con ternura. ¿Y ahora? Elizabeth sonrió levemente. Ahora estoy en un lugar diferente, no es perfecto, pero al menos estamos avanzando. Mientras hablaban, una entrega llegó a la puerta. Un repartidor dejó un paquete pequeño y se marchó. Cuando Elizabeth lo abrió, encontró dentro un par de diminutos zapatitos de bebé y una tarjeta escrita a mano. Para mi querida sobrina, con la esperanza de que tu sonrisa algún día pueda perdonar mis errores. Victoria, susurró Elizabeth, sintiendo como las lágrimas nublaban su visión. Aún no había perdonado completamente a su hermana, pero ese simple regalo contenía un sincero arrepentimiento y un deseo genuino de cambiar. ¿Le escribirás de vuelta?, preguntó Michael con suavidad. Elizabeth se quedó pensando un momento, luego, asintió lentamente. Mañana le escribiré una carta breve. No sé si podamos recuperar nuestra relación, pero tampoco quiero cerrar la puerta por completo. Michael sonrió y la rodeó con su brazo. Los lazos familiares pueden dañarse, pero nunca desaparecen por completo. Sí, susurró Elizabeth, con amor y tiempo, las heridas pueden sanar poco a poco. Se quedaron en silencio, observando juntos el cielo estrellado. El crepúsculo se desvanecía y, una a una, las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. A la mañana siguiente, Elizabeth escribió una breve respuesta. Gracias. Emma está creciendo sana y fuerte. Tal vez algún día puedas conocerla. Por ahora, cuídate. Selló el sobre y lo dejó en el buzón. No sabía qué le deparaba el futuro. La reconciliación completa no estaba garantizada, pero hoy había dado un pequeño paso, un paso con esperanza. De regreso en casa, se inclinó sobre la cuna de Emma. Su hija dormía plácidamente, respirando con suavidad. Elizabeth observó sus pequeños puños cerrados y sus largas pestañas descansando sobre sus mejillas. Sonrió. Tienes más amor en tu vida del que puedes imaginar en este momento, le susurró con ternura. Y pase lo que pase, siempre estaremos a tu lado. Tienes más amor en tu vida del que puedes imaginar en este momento, le susurró con ternura. Y pase lo que pase, siempre estaremos a tu lado. Afuera, la luz de un nuevo día se filtraba por la ventana. En el jardín, flores que ayer no estaban comenzaban a florecer.